Las aristócratas del dividendo, ¿cómo invertir en este tipo de empresas y qué son, en qué consisten? Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y a muchos de vosotros seguramente ya la seguís, si os gusta el tema de dividendos y demás, pues quedaros porque va a resultar muy entretenida y muy didáctica esta charla con Román Vilares, más conocido como Barón del Dividendo por redes sociales, seguro que muchos ya lo seguís. ¿Qué tal, Barón? ¿Cómo estás? Hola Antonio, muy bien, la verdad. Encantado de que me hayáis invitado otra vez aquí a vuestras charlas. Bueno, digo que muchos ya lo conoceréis, te conocerán por redes sociales, pero bueno, para quien no lo haga, preséntate un poquito en un minuto quién es Román, quién es Barón del Dividendo. Bueno, pues, Barón del Dividendo, pues, el alter ego de Román. Simplemente al final soy un inversor particular que se decidió por la estrategia de dividendos, era la que más encajaba con mi personalidad y mi perfil de riesgos. Y bueno, empecé como todo el mundo, pues invirtiendo en empresas, luego te empiezas a dar unos pequeños batacazos y demás, porque bueno, al final empiezas lo que es a analizar las empresas, porque yo lo que hago es seleccionar las empresas para crear una cartera de inversión. Y pues bueno, me decidí un día, pues bueno, yo ya que hacía los análisis, pues compartirlos con el resto de la gente en redes sociales. Y un poco así, pues la bola fue creciendo, creciendo, hasta que hemos llegado hasta hoy, aquí, básicamente. Pero bueno, soy una persona normal y corriente como cualquier inversor que está empezando a invertir. Lo que pasa es que pues, ya llevo un poco más de experiencia, pero por lo demás, una persona de pie a calle. ¿Por qué te decidiste por los dividendos? Que es la pregunta que siempre hago a todo dividendero que se pasa por Finet. Básicamente yo creo que y su fortaleza principal es la psicología. Al final tú vas recibiendo mes tras mes o cada 2 meses pues un flujo de dinero que te va entrando a la cuenta corriente, al broker, y la verdad es que te anima bastante a seguir siguiendo lo que es la estrategia. Yo creo que ese componente psicológico es muy fuerte. No tengo que esperar ni a que se revalorice la empresa, ni a que caiga, simplemente voy recibiendo esos dividendos. Entonces, al final, ese componente psicológico de que vas recibiendo y cada vez vas recibiendo más, pues al final te sientes mucho mejor para poder continuar con la estrategia. Genial, bueno, vamos ya si te parece a definir un poco. Recuerdo una charla que tuvimos hace 4 años, en este caso fue con Vicente, hablando también de las aristócratas, y nos gustaría pues un poco volver a hablar de esta estrategia, pero sobre todo, ¿en qué consiste? ¿Cómo definirías a una empresa que es aristócrata del dividendo? Bueno, es un aristócrata del dividendo, es una empresa que tiene un compromiso muy fuerte con repartir dividendos a sus accionistas y que lo hace año tras año sin recortarlo y sin congelarlo. Lo ideal es que te lo haga, te lo incremente año tras año. Súper. Yo lo que digo simplemente es una empresa de eso, que tenga esa convicción en entregar parte de sus ganancias a los accionistas año tras año. Y cuantos más años lo haga, pues mucho mejor. ¿Hay unos criterios establecidos para esto o cada inversor tiene los suyos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, los aristócratas del dividendo están muy bien los criterios en Estados Unidos, que es donde están las mayorías de las empresas que se han dedicado pues, a repartir dividendos, donde esta estrategia es mucho más madura. Y al final lo que exponen ellos es que necesitas que pertenezca al SP 500, que lleve más de 25 años o 25 años incrementando año tras año el dividendo, y luego tiene unos criterios que es de liquidez y de volumen. Son empresas que tienen que tener una capitalización bursátil de 3.000 millones de euros mínimo, dólares, perdón, y un volumen diario medio de unos 5 millones de dólares que se maneja. Esos son los criterios de los aristócratas del dividendo en Estados Unidos. Luego, pues bueno, el resto de zonas geográficas han ido también buscando esos aristócratas. Lo que pasa que al final, pues las empresas de estas zonas pues no cumplen esos criterios, entonces los han tenido que rebajar. Por ejemplo, en el caso de Europa, simplemente consideran ya aristócratas del dividendo a empresas con 10 años que no hayan recortado el dividendo. Yo, en mi caso, personalmente, ahí le pongo el criterio de que por lo menos sean 10 años incrementando el dividendo. Pero bueno, eso ya un poco ya depende de cada uno cómo quiera ponerlos. ¿No? ¿Qué tipo de empresas son las que suelen estar más representadas aquí? Porque supongo que habrá sectores que estarán como más, pues eso, más dados a repartir dividendos que otros, ¿no? Sí, básicamente, pues lo que decimos, estas empresas que llevan pues más de 25 años repartiendo dividendos son empresas ya maduras, ya que en su crecimiento ya no necesitan tanto capital para crecer o ya no quieren crecer tanto o no pueden crecer tanto.
Entonces, básicamente, digamos, del índice que hay sobre aristócratas del dividendo, el S&P 500 Dividend Aristocrat, pues el 25% son empresas de consumo defensivo, estamos hablando pues de Procter & Gamble, Colgate, y luego también la parte industrial, por ejemplo, Emerson Electric y General Steel. O sea, casi, prácticamente el 50% del índice lo componen empresas de consumo defensivo y del sector industrial. ¿Cómo maneja la diversificación geográfica un inversor por aristócratas del dividendo? Porque imagino que muchas de estas empresas ya han mencionado que están más enfocadas en Estados Unidos, porque llevan allí más tiempo pues, con esta política de dividendos y demás. ¿Cómo se maneja? O sea, lo primero de todo, ¿esto te preocupa a ti como inversor? Hombre, diversificación geográfica es que hay que matizar. O sea, una empresa que tenga su sede en Estados Unidos, pues puede tener sus ventas que provengan de todo el resto del mundo. Entonces ahí ya está diversificada geográficamente. Realmente, si quieres invertir en aristócratas del dividendo, la mayor parte de tu cartera va a estar en Estados Unidos. Simplemente por lo que digo, es una estrategia ya que es más madura, hay muchas más empresas, de hecho, aristócratas del dividendo hay 66 actualmente, y luego también hay otras empresas como los Dividend King, que llevan más de 50 años repartiendo dividendo, que también se pueden incluir perfectamente en una cartera de inversión. También tienen otras que son los Dividend Champions, que no cumplen los requerimientos, pero llevan más de 25 años de incrementos. Tienes, por ejemplo, ya en Estados Unidos con esos criterios de empresas que llevan más de 25 años repartiendo el dividendo, tienes casi 200 empresas donde poder seleccionar tu gran parte. Luego, si vienes a Europa o Asia, Japón y demás, pues se te reduce bastante lo que es el número de empresas donde puedes invertir. Pero bueno, lo que es la diversificación geográfica no me preocupa, simplemente si vas analizando empresa a empresa y ves dónde ellos obtienen las ventas, que esa es la verdadera diversificación geográfica, por lo menos como lo considero yo. ¿Me puedes dar algún ejemplo para que pues eso, que el oyente se haga una idea de estas empresas estables que digas, es que aunque el mundo se venga abajo, van a seguir dando dividendos? No sé si hay algún ejemplo que tengas en mente o que te venga siempre primeramente. Pues por ejemplo, te viene Coca-Cola, que lleva más de 100 años repartiendo dividendos, por ejemplo. O sea, llevan ya desde finales de 1800 y algo. Colgate también, Johnson Johnson. O sea, son empresas, yo les diría simplemente pasas por casa y vas viendo los productos que tienes en casa y muchos de ellos pertenecen a estas empresas. Bueno, al final, el 25% del índice son empresas de consumo defensivo que consumimos habitualmente. Genial. Bueno, ya que no lo he dicho al inicio de la charla, pero siempre solemos decir que todo lo que comentemos por aquí no es recomendación de inversión. Ya sabéis que vosotros tenéis que hacer vuestros propios análisis y ir aprendiendo por vuestra cuenta o bien de la mano de algún experto, algún asesor financiero que os acompañe. Ya digo, esto es una manera de invertir por dividendos. Hay luego muchas otras. ¿Qué ventajas crees tú? ¿O por qué te decantaste por esta manera de invertir en dividendos respecto a otro tipo de estrategias, que también las hay y las hay muy variadas? Yo básicamente, pues la primera vez invertí por dividendos porque en casa mis padres invertían por dividendos, o sea, las típicas Telefónica, Santander y demás, que les daba dividendos. Y dices, estás recibiendo un dinero que de momento no te crea quebraderos de cabeza. Y luego, pues bueno, vas a analizar, se adecuaba bastante a mi perfil. Simplemente yo lo que quería era recibir unos dividendos, luego un dinero pues, mes a mes, estilo nómina alquiler, y al final, pues bueno, me gustaba el estilo. Probé otros estilos, pues como compra-venta de acciones, también hice algo de trading, y me generaban más estrés que otra cosa. Y esta parte, pues bueno, me generaba lo menos posible. Yo quería estar también lo menos posible. Luego, con el tiempo te vas dando cuenta, pues bueno, que tienes que ir analizando las empresas con más detalle, tienes que ir seleccionando, pues bueno, al final también te quita tiempo y es más complicado de lo que al principio lo consideraba. Pero bueno, creo que sí, es una estrategia de inversión que se adecua muy bien a mi perfil de inversor y por eso sigo y continúo con ella. ¿Qué te hace a mí lo que, claro, hay muchas empresas, claro, la idea sería, pues bueno, pues invierto en todas y ya está. Pero claro, esto no es, supongo que no será tu labor o no será lo que haces tú.
¿Qué te hace decidirte o cuáles son, yo qué sé, los 2 o 3 requisitos fundamentales que tiene que tener un aristócrata frente a otra para decir esta sí y esta no? Bueno, bueno, básicamente al final, cuando analizas la empresa, pues bueno, al final las ventas tienen que ser crecientes, tiene que ser una empresa que, pues bueno, que vaya creciendo año tras año, que sus beneficios también vayan aumentando y que tenga suficientes beneficios o también flujo de caja libre para poder pagar holgadamente lo que es el dividendo, es decir, que tenga un payout ratio pues que no supere al 80%. ¿Lo puede hacer de manera puntual? Pues sí, pero no debe ser la norma. Entonces yo, por ejemplo, lo que es la sostenibilidad del dividendo mediante el payout ratio, sí que lo miro bastante. Eh, digamos, ese es el criterio. Y que al final, con el criterio que pones de aristócratas de dividendo de más de 25 años incrementando el dividendo, ya te da un cierto filtro de calidad a la hora de seleccionar las empresas. Y luego tienes que ir un poco, pues bueno, ir viendo cada una a ver cómo se comporta, cómo lo llevan todo, para poder, pues bueno, ya decantarte por una o por otra. Y ese filtro es inamovible, me refiero a este de los 25 años, porque, por ejemplo, puede haber una empresa que haya estado dándolos, qué sé yo, 20, luego falló un añito ahí un poco complicado y luego volvió a darlos otra vez. ¿Eso ya la sacas directamente o dices, bueno, venga, va, tiramos con ella? Al principio sí que era más rígido en ese sentido, de pues una empresa recorta el dividendo, lo suspenden y estaba fuera de la cartera, porque también hay estudios que dicen que empresas que recortan y suspenden el dividendo, su cotización tienden a cero, o sea, tienden a decrementar. Pero luego ya vas analizando, vas viendo los casos, es mirar un poco las causas por las que ha hecho ese recorte o esa suspensión del pago. Si es al final por una degradación de los fundamentales, pues que vende menos, tiene unas ventas menores o el beneficio va perdiendo, ha aumentado mucho la deuda para pagar, por ejemplo, el dividendo, pues ya es una bandera roja para que no esté en la lista. Pero si viene por otro tipo de cuestiones, puede ser un poco ahí más flexible. ¿Qué otras banderas rojas te harían pues, hacer sacar una de tus empresas que tienes en cartera de la cartera? Básicamente lo que es la degradación de los fundamentales, pues lo que he dicho anteriormente es pérdida de las ventas, van perdiendo beneficios, van perdiendo cuota de mercado. Al final es un cúmulo de un poco de varios ratios y demás para que te quedes pues, a ver, con esa sensación de que las cosas no se están haciendo bien del todo. Sí que es verdad que hay que evaluar si es algo temporal o es algo ya que se va repitiendo año tras año, que también cuesta bastante, y luego una vez ya que recortan el dividendo y lo ves así, ya se tienen que marchar de la cartera. ¿Hay aristócratas españolas? ¿Hay alguna que nos suene de aquí de la bolsa o serían aristócratas pero de aquella manera? Sí. Atendiendo a los requisitos que ponen en Europa de 10 años incrementando el dividendo, pues sí que está el ejemplo de Iberdrola, de Viscofan, así que venga más a la cabeza, en Agas hasta hace poquito, porque ya lo empezó a recortar. Muy poquitas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa la política tenían de dividendos era repartir el dividendo en función de cuánto beneficio tenían. Tenían, pues, el 50% del beneficio lo repartíamos en dividendos. Tenían años que tenían más beneficios, entonces repartían más dividendos. Años en los que no lo sabía, pues al final lo recortaban. Entonces no tenían esa secuencia de incremento de dividendo. Ahora ya, en Europa ya eso ya se van comparando con el resto de Estados Unidos y entonces ya empiezan a aparecer lo que son más aristócratas. Por ejemplo, en Europa, que cumplan los 25 años, hay muy poquitas empresas, una de ellas es Nestlé, por ejemplo, que es muy conocida. Fresenius hasta hace un par de años también lo era. O sea, son empresas también que muy conocidas y potentes en Europa. ¿Estas empresas suelen dar dividendos altos o suelen ser más moderados para seguir, pues eso, que sean un poco más estables? O hay de todos, bueno, habrá de todo también, ¿no? Hay de todo. Básicamente, ten en cuenta que al final los aristócratas del dividendo son empresas que ya son muy maduras, ya no van a destinar tanto dinero pues a hacer crecer su negocio. Entonces pueden repartir gran parte de sus beneficios en el dividendo. Pero lo que pasa es que son empresas que como van creciendo año tras año, su cotización también va creciendo año tras año. Entonces, al final, la rentabilidad por dividendo, cuando tú quieres empezar a iniciar una posición de compra, pues al final
a veces empiezas con empresas que tienes el 2, el 3%, que, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Johnson Johnson, que andarán por esa zona, y luego tienes ya empresas con mayor rentabilidad por dividendo, por ejemplo, las tabacaleras como Altria o British American Tobacco, que ya te están dando un 7%. Y el sector, sobre todo utilities, sí que suele ser bastante generoso en cuanto a rentabilidad por dividendos, estar un 5, un 6. Eso ya un poco depende de en la situación a la que esté la empresa y el dividendo que reparta. Pero sí que tienes de todo. Eso es que es. ¿Y qué riesgos podría tener una empresa? Me imagino que uno de ellos es que dan, corrígeme si me equivoco, pero yo me las imagino como empresas muy estables que dan algo menos que otras empresas que son más cíclicas, ¿no? Es decir, que caen menos cuando vienen mal dadas, pero que también suben menos de lo que han podido subir, por ejemplo, las 7 magníficas en este 2024, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, sí que es verdad. Por ejemplo, los aristócratas del dividendo tienen un índice propio, que es el S&P 500 Dividend Aristocrats, y que al final, pues hasta, digamos, hasta abril de 2003 iban un poco a la par con el S&P 500. En ese momento, pues bueno, las 7 magníficas ya dieron un boom tremendo al S&P 500, que lo ha hecho que, vamos, esa diferencia ahora sea bastante considerable. Si mal no recuerdo, en el último año creo que ha estado el S&P 500 en torno al 20 y algo de revalorización, mientras que el índice de los aristócratas está en torno al 8. Pero sí que es verdad que el índice con los aristócratas del dividendo, cuando vienen los ciclos bajistas, se comportan mucho mejor que el S&P 500. De hecho, si mal no recuerdo, en 2008, cuando cayó, creo que es un 20 y tantos por ciento, un 30 el S&P 500, los aristócratas cayeron más o menos la mitad de esa caída. Entonces sí que te permiten, pues bueno, sabes que tienes una caída, una pérdida, pero es mucho menor que la que se produce en el S&P 500. Entonces, a nivel psicológico, lo puedes sobrellevar mucho mejor. Y esa yo creo que es una de las gran fortalezas de este tipo de estrategia. ¿Y Porque seguís además de la mucho el caída, tema? sí, Sí, disculpa, sí. Manuel. No, digo que además de la caída de la revalorización, tú vas a seguir recibiendo dividendos. Entonces, al final, en esos momentos que hay de crisis y demás, que todo el mundo está con miedo, es un buen sustento para pasar esas malas épocas. Y te iba a preguntar, digo, ¿seguís la parte macro? Es decir, si por ejemplo, el último acontecimiento reciente político, Donald Trump ganando las elecciones, ¿esto os hace cambiar algo o realmente, o sea, vosotros sois más digo vosotros porque considero que hay como una comunidad detrás, ¿no? De dividenderos, pero em, sois más de simplemente ver lo que hay papel, ver lo que hay en el papel, ver lo que dicen las cifras y vamos ajustando. O sea, ¿seguís más la macro o no tanto? Yo particularmente no sigo mucho la macro. Sí que, por ejemplo, ahora pues viene Trump, entonces cambian, unas empresas pues se van a estar más beneficiadas que otras, pero al final nosotros consideramos que al final son empresas tan estables que al final lo que hacen es superar todos los momentos. Entonces ahora habrá empresas que le beneficien pues este cambio político, entonces subirán, otras que se vendrán abajo, que estarán más deprimidas, que será igual. La verdad que analizarles, que igual es un momento para que dentro de unos años igual esa tendencia se revierta. Como la idea es ir a largo plazo y no venderlas, entonces al final estos cambios políticos en la macro, pues al final no debería afectarnos. Nosotros al final lo que nos centramos es en analizar la empresa y cómo responde a todo movimiento que haya. Hmm. Bueno, comentabas también antes, por cierto, el tema de que hay un índice vinculado, o sea, el S&P 500 Dividend Aristocrats. Eh, Claro, igual que hay un índice, también hay ETFs, que supongo vinculados a ese índice. Claro, alguien que nos esté escuchando, que ya nuestros oyentes conocen tema ETFs, hemos hablado mucho de ello, también algún fondo de inversión vinculado a dividendos, dice, bueno, pues prefiero, le doy al ETF y me quito de tener que estar analizando empresas y demás, bueno, que al final pues puede ser un hobby, pero al final lleva su tiempo. ¿Tú cómo lo ves esta parte? ¿Tú lo harías o inviertes en ETFs de aristócratas? No, yo lo que hago ya es invertir en acciones individuales. O sea, yo ya empecé a invertir en acciones individuales antes del boom, digamos, de los ETFs y fondos de inversión enfocados a los aristócratas. Pero a mí me parece una excelente herramienta de inversión para aquellas personas que al final pues, ni quieran aprender lo que es pues, toda la contabilidad para analizar una empresa y decidir si es buena o no, más luego gestionar la cartera de inversión. Aquellos que no quieran dedicar ese tiempo o no,
o simplemente no quieren gastar ese tiempo con ellos ni quieren aprenderlo, es una excelente herramienta para poder invertir en con este tipo de estrategias. La verdad que sí. ETFs hay bastantes, linkados a lo que son al S&P 500 Dividend Aristocrats, y también los hay para las europeas. O sea, al final es una gestión de ETFs, que a mí me parece una muy buena herramienta. Luego ya eliges si quieres un fondo de inversión o un ETF. Pero para aquellas personas que no quieren analizar empresas, me parece estupendo que puedan utilizarlo e invertir con ello. Claro, lo único que hay es verdad que pues, coges todas las que hay, ¿no? No tienes capacidad de selección ni de ver. O sea, las que supongo que el ETF irá, no lo sé, desconozco, pero supongo que tendrá sus criterios estos que has comentado antes, o algún criterio más, y cuando se sale de ese criterio no se le pone en cuarentena ni nada, sino que se saca del índice y fuera. Exactamente. Bueno, es lo que pierdes, digamos, pierdes poder de elección con las empresas a costa de ganar tiempo y no hacer en analizando empresas ni creándote tu propia cartera de inversión. Yo lo veo muy bien. Al final lo que cada uno se tiene que adaptar a su estilo de inversión, tiene que ir y luego ver si tiene el tiempo suficiente para poder aplicar ese estilo de inversión y con qué activos hacerlo. La parte fiscal, no sé si el ETF, porque siempre hemos tenido el debate de si los ETFs o los fondos y demás, como que la parte fiscal de según qué empresas que no estén radicadas en España, pues tienen no se reclama igual. Esto es así, o sea, también es otra razón para estar por tu parte más en acciones o no. No, o sea, la parte fiscal la considero es la que hay y los políticos de un día para otro te la pueden cambiar. Entonces la estrategia al final te cambia totalmente. Entonces, yo creo que lo que hay que enfocarse es en el núcleo, en el core de la estrategia. O sea, la parte fiscal no la podemos controlar nosotros. Sí, nosotros podemos controlar es cómo reaccionamos ante las caídas de las empresas, cómo las analizamos, si las queremos o no. O sea, construir la cartera de inversión, ya sea por acciones o por ETFs, depende simplemente de nosotros. La parte fiscal ya es que no depende de nosotros. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, los fondos de inversión tienen unas ventajas fiscales que no tienen las acciones, pues bueno, igual esa tendencia cambia, no lo sabemos. Yo por eso tampoco no me lío mucho la cabeza ni descarto una estrategia de inversión solo por la fiscalidad. Sí que es verdad que en la estrategia de recibir dividendos y demás, pues tienes esa penalización fiscal, pero bueno, es con lo que hay que vivir también. O sea, es el coste que tienes por estar en una estrategia de inversión que se adecua a tus necesidades. Oye, la penúltima ya antes de irnos con la que estamos haciendo todas las semanas en el podcast. ¿Barón del Dividendo tiene otras inversiones que no son empresas en dividendo? ¿Tiene otra parte de la cartera también en otras cositas? Pues sí que tengo, hace poco un plan de pensiones, también tenía, y tengo algún ETF NOR, eso sí que es verdad, que comencé y por el momento está ahí. Pero o sea, el grueso de la cartera está todo en acciones. Genial. Bueno, y ahora sí que te tengo que hacer de la que hacemos todas las semanas. Comentar fuera de cámara que tienes varios para comentar. Bueno, como todos, ¿qué error has cometido en el pasado al invertir del cual hayas aprendido más? Bueno, pues uno primero es el elegir el broker. O sea, hay que elegir un broker adecuado a tus necesidades. Yo empecé con el del banco tradicional y cuando empecé a invertir, pues bueno, por dividendos, también empecé a comprar las empresas del IBEX 35 que repartían dividendos y al final, pues las comisiones eran muy altas, hasta que, bueno, vinieron ya los brokers con comisiones más competitivas, entonces ya hice el cambio. Otro que fue también, pues fue simplemente comenzar también con las empresas del IBEX y escuchar a la gente mira, ahora está bien para comprar o no. O sea, que al final, si uno quiere comprar acciones por sí mismo, lo que tiene que hacer es analizar las empresas y dejar de escuchar a la gente de que es buen momento de compra o no, porque cada uno tenemos un perfil de riesgo y un perfil de rentabilidad totalmente distinto. O sea, creo que son los dos fallos y creo que son los más comunes entre todos, porque al final todos aprendemos a base de errores que se puede cometer al principio. Y luego también, pues eso, no cegarse mucho en una empresa y hacer una correcta diversificación para dentro de la cartera. Genial, pues Barón del Dividendo, ha sido un placer tenerte por aquí para charlar un poquito más sobre estas aristócratas y ver un poco esa estrategia. Un placer. Un placer, a vosotros también. Muchísimas gracias por haberme invitado.
A ti. Y nada, pues a los demás, como digo, si os ha gustado esta charla, si os ha sido entretenida y habéis aprendido un poquito más sobre qué son estas aristócratas del dividendo, pues dejadnos un like, que ya sabéis que lo agradecemos muchísimo para seguir difundiendo entrevistas tan interesantes como las que hemos tenido, la que hemos tenido con Mark. Un saludo y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.